iPhone XS versus iPhone XS Max. Vamos a hacer una comparación en pleno 2023 y vamos a ver qué tanta diferencia hay entre estos dos teléfonos que se ven muy similares, así que pues bueno, vamos a ver si de pronto hay alguna diferencia o si es que son exactamente lo mismo. Como pueden ver, ahora ya puse algunas luces por aquí, déjenme saber si les gusta, como para darle un pequeño cambio. De igual forma ya tengo planeadas algunas cosas más, así que pues espero que les guste lo que ya tengo planeado. Entonces vamos a empezar primero hablando un poco sobre el diseño. Como pueden ver, pues son muy similares los dos. Vemos que el iPhone XS es un poco más pequeño que el iPhone XS Max. iPhone XS a mi izquierda por si las moscas y iPhone XS Max a mi derecha. Los dos son de color blanco. Estos dispositivos también vienen en color dorado y en color negro. Por la parte de al frente tenemos el característico notch, que creo que aquí se ve un poco mejor. Tenemos el notch en los dos teléfonos. Para todas las personas que se pregunten qué pasó con mi iPhone XS, que por qué tiene esta mancha, pues bueno, fue simplemente una caída. Y pues ahí ya le quedó esa mancha. Al principio era un puntico muy pequeñito, pero con el tiempo se ha ido haciendo más grande, hasta quedar así como está en ese momento. Pero pues gracias a la pantalla OLED que tenemos, por ejemplo con este fondo, pues no se ve la mancha, ya que son píxeles completamente apagados. Con el iPhone XS Max, la pantalla pues como puedes ver es un poco más grande, de hecho es mucho más grande. La pantalla del iPhone XS es una pantalla de 5.8 pulgadas, mientras que la pantalla del iPhone XS Max es una pantalla de 6.5 pulgadas. Aquí más o menos para que vean la diferencia en cuanto a tamaños. Entonces volviendo otra vez al notch, aquí arriba nos encontramos el sensor del Face ID, que funciona muy bien y es muy rápido. En este momento ni siquiera lo estoy apuntando hacia mi rostro y está funcionando muy bien, como puedes ver aquí. También nos encontramos la cámara selfie y sensores de proximidad y de ambiente, exactamente igual para el iPhone XS. Entonces fíjate que aquí me reconoce bastante rápido y me reconoce muy bien, y algo que sí me sorprende un poco es que me reconoce a pesar de que no lo estoy apuntando a mi rostro en sí, pero la pantalla, o sea el iPhone está apuntando hacia aquí, hacia el frente, hacia la cámara, y yo estoy hacia un lado. Entonces pues sí me ha dejado como un poco sorprendido que esté desbloqueando bien, ya que literalmente no lo estoy apuntando hacia mi rostro. Así que pues como puedes ver, en cuanto al Face ID, los dos funcionan muy bien. Tenemos Face ID de segunda generación en los dos teléfonos. Entonces pasemos a hablar ahora un poco sobre la pantalla. Tenemos pantalla OLED en los dos teléfonos, como ya les había dicho anteriormente. Y pues sinceramente las pantallas son bastante brillantes, tienen unos colores bastante bonitos, bastante vivos los dos teléfonos. Claro que la pantalla del iPhone XS Max, al ser un poco más grande, como que se disfruta un poco más el ver videos, películas, series, pues simplemente por eso, porque la pantalla es más grande. Pero en cuanto a colores, la tecnología, los 60 Hz, todo es igual en los dos. Entonces vamos primero a mirar aquí en el iPhone XS Max. Como puedes ver, tenemos una pantalla bastante bonita, bastante grande, bastante luminosa. Vamos a subir el brillo completamente. No sé si de pronto lo puedan ver de la misma forma como yo lo estoy viendo, pues creo que no. Pero pues de igual forma te digo que la calidad de la imagen es muy buena. Vamos a bajarle ahora un poco el brillo para que lo vean mejor. Y sinceramente ver contenido, ver series, películas es muy placentero en una pantalla así de grande. Sé que ahora hay teléfonos con pantallas más grandes, con mejor tasa de refresco, mejor resolución y todo eso, pero esta sigue siendo todavía una muy buena opción. Ahora vamos a mirar rápidamente con el iPhone XS. Entonces la pantalla del iPhone XS también tiene unos colores muy bonitos, tiene un nivel de detalle bastante alto también. Vamos a subir el brillo. La capacidad del brillo también es bastante decente, bueno, es bastante buena de hecho. Como ya dije, es cierto que hay teléfonos que tienen mejor resolución, mejores pantallas, más tasa de refresco, un nivel de brillo quizás un poco más alto, pero de igual forma la pantalla de este dispositivo todavía sigue siendo muy buena. Entonces ahora en cuanto a sonido, los dos tienen doble parlante estéreo, uno en la parte de acá arriba ubicado en el notch y otro en la parte de acá abajo. Vamos a escuchar primero una pequeña prueba con el iPhone XS Max.
Bien, entonces vamos ahora a escuchar el iPhone XS. Ciertamente sí noto una pequeña diferencia. El sonido en el iPhone XS Max es mucho más fuerte a comparación pues con el sonido del iPhone XS. Probablemente sea porque es un poco más grande, entonces los parlantes, pues principalmente el de abajo es un poco más grande. Quizás sea por eso, no estoy muy seguro. Ahora entonces vamos a hablar un poco sobre el software. Tenemos iOS 17 Beta 7 en los dos teléfonos. En este momento ya están actualizados a sus últimas versiones disponibles actualmente. Con los dos teléfonos vamos a tener exactamente lo mismo, como siempre les digo. Vamos a poder cambiar los fondos de pantalla, vamos a poder programarlos para que se estén cambiando automáticamente. Con iOS 17 tenemos estos nuevos fondos de pantalla de caleidoscopio. Entonces aquí, como puedes ver, estos son los nuevos fondos de pantalla que tenemos. Con los dos teléfonos vamos a poder colocar widgets en la pantalla de bloqueo. Entonces aquí, como puedes ver, tenemos estos 4. Fíjate que al quitar los widgets, el planeta, que es el fondo que tengo actualmente, se movió un poquito hacia arriba. Si agrego otro widget, se baja. Entonces baja, sube, baja y sube otra vez. También vamos a poder cambiar el grosor de la hora. Entonces más grueso, más delgado. Vamos a poder cambiar el estilo de la fuente. También vamos a poder cambiarle los colores. Y pues esto está disponible en los dos teléfonos. También vamos a poder interactuar ahora con los widgets. Si venimos a agregar algún widget, vamos a agregar uno, por ejemplo, de podcast. Entonces ahora si agregamos un widget, por ejemplo, de música, de podcast, desde aquí mismo vamos a poder pausarlo y vamos a poder reproducir sin necesidad de entrar a la aplicación de podcast, por ejemplo. Si ya tocamos ahí encima, ahí sí ya nos abre el podcast. Y pues exactamente igual para el iPhone XS. Todo eso que les acabo de mostrar en el iPhone XS Max también va a estar disponible en este dispositivo, en el más pequeñito. También con iOS 17 vamos a poder separar los objetos, vamos a poder separarlo y vamos a poder crear un sticker directamente para iMessage. Entonces aquí vamos a poder agregar un efecto. Y pues también en caso de que haya algún texto, vamos a poder sacar el texto directamente desde aquí. Vamos a poder seleccionarlo todo, vamos a poder consultarlo, vamos a poder traducirlo directamente desde la aplicación de las fotos. En caso de que haya algún enlace, vamos a poder previsualizarlo directamente desde aquí. Si queremos ya entrar a la página en sí, vamos a tocar aquí encima y ahí ya se nos abre Safari y vamos a poder ver la página completa, ya que en las fotos es una previsualización apenas. También vamos a poder bloquear las pestañas privadas que tengamos aquí en Safari y vamos a salirnos y vamos a volver a entrar y ahí ya nos solicita el Face ID. Cada vez que salgamos y queramos volver a entrar a la navegación privada, nos va a solicitar el Face ID. Y también vamos a tener lo que es el modo en espera, tanto en el iPhone XS como en el XS Max, que si ponemos a cargar nuestro dispositivo y lo colocamos en Landscape, vamos a poder ver una previsualización de las fotos, el calendario de la hora y otras aplicaciones más. También vamos a poder ver notificaciones que nos lleguen en ese momento. Esto es como un tipo de pantalla siempre encendida, como un Always On Display, pero no está siempre encendida porque después de un tiempo se apaga. Bien, entonces cuando vuelves a mover el dispositivo o cuando te llega una notificación, ahí se vuelve a encender la pantalla en espera. Así que pues como puedes ver, en cuanto al sistema operativo, los dos tienen exactamente lo mismo. Ya para el rendimiento, los dos teléfonos tienen exactamente el mismo procesador, que es el A12 Bionic y 4 GB de memoria RAM. Entonces al momento de abrir las aplicaciones cargan bastante rápido. No es que sea como lo mejor, pero pues tampoco está mal. Sigue teniendo un buen rendimiento, como puedes ver aquí. Vámonos ahora con Facebook. Vamos a mirar cuánto tiempo tardarían en abrir las aplicaciones que más utilizamos día a día. Vámonos rápidamente con Instagram. Entonces, como puedes ver, sigue teniendo un muy buen rendimiento. Vamos a mirar por aquí los videos Reels. Entonces, como puedes ver, todo carga muy bien y muy rápido. Vámonos ahora con X. Entonces aquí estamos viendo el rendimiento al momento de abrir las aplicaciones que utilizamos día a día. Fíjate que todo bastante rápido. Vamos a entrar por aquí en algún perfil de estos. Vamos a abrir un video, como puedes ver. Vámonos ahora con Twitch.
Entonces al momento de cargar el contenido también bastante rápido. Vamos a bajarle el volumen. Vamos a abrir un video de estos, un directo. Vamos a dejarlo aquí en pantalla en Picture in Picture. Vámonos rápidamente con Tumblr. Creo que no voy a poder abrir el TikTok porque si no se me cierra esta pantallita. O vamos a ver qué pasa. Abramos TikTok, ya que también es una aplicación que se utiliza bastante. No se cierra, pero pues queda como en pausa. Entonces vamos a salirnos, vamos a darle play otra vez para que quede aquí reproduciendo. Vámonos rápidamente con Netflix. Entonces mira, estamos viendo aquí un video en Twitch y por aquí estamos cargando otras aplicaciones. Y pues como puedes ver sigue teniendo un buen rendimiento. Entonces aquí estás viendo, vamos a mirar ahora con Amazon. Entonces aquí, como puedes ver, vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Vamos a darle por acá en cancelar. Así que como puedes ver, en cuanto al rendimiento, todavía sigue siendo bastante bueno. El problema que tiene en sí en cuanto a rendimiento sería este problema del sobrecalentamiento, porque ya con lo que estoy haciendo ya está bastante caliente. Esta parte de aquí está muy caliente. Entonces digamos que ese es como el único problema que yo le veo. Y al estar así tan caliente como que la batería va sufriendo un poquito, ¿no? Cualquier dispositivo móvil que tenga batería de litio va a sufrir con el calentamiento. Bien, entonces por eso es que se degradan más rápido. Si estás en algún entorno muy caliente, como que la condición de batería te empieza a bajar muy rápido. Entonces tú vas a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué se me está degradando tan rápido la batería? Pues es por el calor, ¿bien? Entonces vámonos aquí a mirar con el iPhone XS. Aquí también, como puedes ver, tenemos buen rendimiento. Aquí tengo la sesión abierta de Pinterest. Vamos a entrar por aquí en alguna publicación de estas. Vamos a pasar así las imágenes. Por aquí hay algunos videos. Como puedes ver, todo carga muy rápido. Vámonos rápidamente con Facebook. En cuanto al rendimiento, yo sinceramente no le veo ninguna queja a ninguno de estos dos teléfonos. Todavía seguimos teniendo buen rendimiento, a pesar de que ya tenemos 5 años desde que salieron. Y pues yo estuve mirando en Instagram principalmente y aquí mismo en YouTube que habían unos creadores de contenido que son bastante grandes, tienen muchos seguidores, muchos suscriptores y no recomendaban comprar estos teléfonos porque ya tenían 5 años de estar en el mercado, que ya estaban muy viejos y una cosa y la otra, pero pues de igual forma aquí te estoy mostrando que andan funcionando muy bien. Entonces en los comentarios de esos videos habían un montón de burlas como diciendo que no, es que eso los compran principalmente para mostrar la manzanita mordida y una cosa y la otra, y yo me digo, pero ¿quién compra un teléfono antiguo para mostrar la manzanita mordida? O sea, los que compran los teléfonos más nuevos y año tras año, la gran mayoría de ellos son para mostrar precisamente la manzanita, ¿ok? No las personas que compren un iPhone 10 o un iPhone XS, pero pues bueno, ya cada quien que haga con sus cosas lo que quieren. Pero la cuestión es que no estoy de acuerdo con esos comentarios que hizo este creador de contenido, porque el iPhone XS y iPhone XS Max andan funcionando muy bien. No importa si llevan 5 años en el mercado, si ya están viejitos o lo que sea, funcionan bien y punto, no es más. Entonces ahora vamos a mirar aquí el resultado que tenemos en Antutu y en Geekbench con iOS 17, como puedes ver. Tenemos para el single core 1315 y para el multicore 2847. Ahora vamos a mirar el resultado que tenemos en Antutu. Tenemos 593.076. Como puedes ver, todavía tenemos números bastante buenos todavía. Les recuerdo que mientras más altos sean los números, mejor es el rendimiento. Ahora entonces vamos a verlo ya en el iPhone XS Max, también con iOS 17, como puedes ver aquí. Tenemos para el single core 1311 y para el multicore 2803. Así que como puedes ver, no hay mucha diferencia entre el iPhone XS y el iPhone XS Max. Y para el Antutu tenemos 599.993. Como puedes ver, todavía son números bastante altos, tanto en el iPhone XS como en el iPhone XS Max. Ya entonces ahora, en cuanto a la batería, pues bueno, es cierto que la batería en el iPhone XS, o sea en el pequeñito, pues dura un poco menos, pero aquí estamos viendo que no es mucha la diferencia. Los dos teléfonos los desconecté exactamente al mismo tiempo. Entonces en el iPhone XS, como puedes ver, última carga al 100% hace 58 minutos. Llevamos 1 hora 32 minutos de pantalla encendida. Lo que más batería ha consumido ha sido el Antutu, el App Store, pero pues bueno, estaba conectado al cargador en ese momento. Y tenemos un 88% de batería. Vamos a mirarlo ahora con el iPhone XS Max.
Aquí también vemos que la última carga al 100% fue hace 58 minutos, 1 hora 37 minutos de pantalla encendida. Lo que más batería gastó también fue el Antutu y el App Store también conectado al cargador. Y aquí tenemos un 89% de batería. Así que pues en cuanto a batería, como puedes ver, no es que haya como mucha diferencia, pero a largo plazo sí dura más la batería del iPhone XS Max que la del iPhone XS. Pues ciertamente también lo que pasa es que en este dispositivo, al ser más grande, tiene una batería más grande, pero la pantalla también, al ser más grande, consume más batería. Entonces como que una cosa compensa la otra. Pero de igual forma, sí es cierto que la batería del iPhone XS Max dura un poco más. Recuerda que cuando salga la versión oficial de iOS 17, vamos a hacer una prueba de batería junto con el iPhone XR, el iPhone 11, el iPhone 12 y el iPhone 11 Pro Max. Así que suscríbete para que no te los vayas a perder. Ya para las cámaras tenemos dos cámaras principales de 12 megapíxeles cada una, tanto en el iPhone XS como en el XS Max. Tenemos su flash, que es de 4 tonos, tenemos un micrófono aquí para grabar el sonido estéreo y también sirve para cancelación de ruido en los dos teléfonos. Entonces vamos a mirar rápidamente la interfaz que tenemos aquí en la cámara. No me quiero salir, listo. Entonces, como siempre, tenemos la cámara rápida, tenemos la cámara lenta, que vamos a poder grabar videos hasta en 240 fotogramas. Tenemos el video, que vamos a poder grabar videos en 4K hasta 60 fotogramas. Tenemos aquí el apartado de la foto. Tenemos por acá el apartado del retrato, o su modo de retrato, con todos sus modos de estudio disponibles, tanto en la cámara principal como en la cámara frontal. Tenemos por aquí el modo panorámico. En el iPhone XS exactamente igual, aquí sí que no hay nada de diferente, todo es igual. La cámara rápida, la cámara lenta, el video, que vamos a poder grabar videos en 4K hasta 60 fotogramas por segundo. Tenemos el apartado de la foto, el apartado del retrato o el modo retrato con todos sus modos de estudio disponibles, tanto en la cámara principal como en la frontal, y la fotografía panorámica. Por aquí les estaré mostrando ya en la pantalla unos videos y unas fotografías que he hecho con estos dispositivos. Así que pues como puedes ver, en cuanto a cámara son exactamente iguales los dos. Es cierto que no tenemos modo noche en ninguna de las tres cámaras, ni en la frontal ni en las dos principales. Pero como puedes ver, por ejemplo, en esta fotografía, esta parte de aquí se ve todo completamente oscuro. Pero si pasamos a la siguiente, ya utilizamos el flash y ya la historia es diferente. Así que podemos utilizar el flash en caso de que queramos tomar alguna fotografía en algún lugar muy oscuro. Para esta escena exactamente igual, aquí no se ve casi nada. Como puedes ver, todo muy oscuro, pero con el flash ya se ve mucho mejor. Claro que es mucho mejor un teléfono que tenga modo noche. Es mucho mejor, pero pues de igual forma con el flash te defiendes bastante bien. Para todas las personas que tengan este iPhone XS o el iPhone XS Max, déjenos saber acá abajo sus experiencias, acá abajito en los comentarios, cómo le va a ustedes en cuanto a batería, en cuanto a rendimiento. Ya por ahí también he leído algunos comentarios de algunas personas que dicen que por instalar iOS 17 la batería les dura menos. Cada persona utiliza sus cosas de forma diferentes, yo simplemente les estoy comentando mi experiencia. Si tú tienes una experiencia diferente, déjalo saber acá abajo en los comentarios. Entonces, en conclusión, como pueden ver, los dos teléfonos son exactamente el mismo. La única diferencia es el tamaño en sí como tal. Y pues que al iPhone XS Max le dura un poco más la batería, pues a comparación con el más pequeñito. Los dos teléfonos fueron lanzados exactamente el mismo año. Los dos teléfonos tienen la misma pantalla, excepto por el tamaño. Los dos teléfonos tienen el mismo Face ID de segunda generación, que funcionan muy bien y muy rápido, como pudieron ver al principio.
Los dos teléfonos tienen doble parlante estéreo, pero ciertamente al iPhone XS Max suena más fuerte. Pero pues no es algo como que te vaya a cambiar la vida, ¿no? O sea, como que este suena más fuerte, entonces este ya no suena bien. No, los dos suenan muy bien, claro, y todo lo que tú quieras. Pero ciertamente este suena más fuerte. Los dos teléfonos tienen carga rápida hasta de 20 watts. Los dos teléfonos tienen cámaras de 12 megapíxeles, un modo retrato, un modo de estudios, de iluminación. Los dos teléfonos también tienen carga inalámbrica. A pesar de que no tienen MagSafe, de igual forma van a poder utilizar la carga inalámbrica. Entonces, en pocas palabras, los dos son exactamente lo mismo. Son exactamente lo mismo, excepto el tamaño. De resto son exactamente lo mismo. Bien, entonces eso sería todo por el video de hoy. Déjenme saber cómo les parece el nuevo setup que tengo aquí. Pues no es que sea como un cambio muy grande, simplemente compré unos bombillos inteligentes y pues ahí los estoy colocando para que vayan cambiando de luz automáticamente. Déjenme saber si les gusta. Si no les gusta, pues también déjenmelo saber. De igual forma tengo pensado cambiar ya la mesa y cambiar unas cosas y bueno, espero simplemente que les guste. Así que pues simplemente les pido paciencia, que me den tiempo y vamos a ir haciendo algunos cambios, que todo esto es por ustedes, ¿ok? Entonces bien, suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.